Quiero invitarle que vaya en su Biblia conmigo a Efesios capítulo número 3. Hoy, por la gracia de Dios, cerramos ya el capítulo número 3 de Efesios. A los que nos ven por las redes también le damos la bienvenida y recordamos que estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos en la última sección del capítulo 3, que va desde el versículo 14 al 21. Ya hemos predicado 4 mensajes en ese pasaje, hoy será el último, y con eso cerramos la parte doctrinal de esta epístola, que va desde los capítulos 1 al 3. Así que leo todo el pasaje, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, encomendarnos al Señor. Padre, Señor, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con la conciencia de que si tu Santo Espíritu, el gran Maestro, la unción que tú has puesto en nosotros, no nos enseña lo que tú quieres que sepamos, que aprendamos, nada de lo que nosotros digamos desde aquí arriba, Señor, tendrá efecto en la vida de los hombres. Y es por eso que, reconociendo nuestra debilidad e incapacidad humana, nos depositamos en tus manos, para que seas tú que uses este instrumento inútil y que sea tu palabra, Señor, la que sea explicada y presentada con claridad desde este lugar, y tu Santo Espíritu, el gran Maestro, que ministre cada uno de nosotros y nos abra los ojos a las grandes maravillas que tú tienes en tu palabra para nosotros en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, pues, concédenos, Señor, el poder salir de este lugar diciendo: Dios me ha hablado. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hay un principio de vida bastante claro, y es que si usted no apunta en su vida hacia una meta o propósito definido, usted simplemente no llegará a ningún lado en la vida. O como alguien lo ha expresado de manera más breve y sencilla: si usted no apunta a ningún lado, ya usted llegó donde iba. No importa lo determinado que usted esté, no importa si camina con paso firme y decidido, si usted no tiene una meta clara en su vida de hacia dónde se dirige, pues al final usted no llegará a ningún lugar en la vida. Y eso no es solo cierto de la vida en sentido general, también es cierto de la vida cristiana. Si nosotros no estamos claros en cuál es la meta a la que Dios nos ha llamado en Jesucristo y no perseguimos esa meta con paso firme, pues nunca llegaremos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos pasaremos la vida gravitando sin alcanzar aquello para lo cual Dios nos llamó. Nosotros vemos con frecuencia en la Escritura, como he dicho otra vez, ejemplos de hombres que nos asombra su vida. Hablamos de Pablo, ¿verdad? Y decimos: wow, la verdad, mira, la tremenda transformación que Dios obró en Pablo. Y hablamos del tremendo siervo que fue, cómo en la gracia de Dios hizo cosas asombrosas para el Señor. Y a veces pensamos que eso fue por casualidad que pasó, hermanos. Pero no es así. Pablo llegó a hacer lo que llegó a hacer y fue usado de la manera que fue usado
por supuesto, es la gracia de Dios, pero porque Pablo estaba claro en cuál era su llamado como creyente y enfocó toda su vida para perseguir ese propósito de Dios en su vida. De hecho, oiga como el mismo apóstol Pablo lo dice en la epístola a Filipenses, en el capítulo 3, versículos 12 y 13, 12 al 14, dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, eso es lo que se llama un hombre enfocado. Este hombre estaba claro en que Cristo lo había salvado, Dios lo había llamado con un propósito en mente, y él dice ahí: una cosa hago. Él estaba enfocado. Su vida no se trataba de lograr muchas cosas, era de perseguir y lograr aquello para lo cual Dios lo había llamado, y de hecho toda su vida rondaba en torno a ese llamamiento y propósito de Dios. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú sabes cuál es la meta a la que has sido llamado en Cristo Jesús? ¿Tú sabes que cuando Dios te llamó con un propósito particular? Que no es como muchas veces los cristianos creen ir al cielo. No, vamos al cielo. Todos los creyentes, el destino final de todos los creyentes es el cielo. Pero esa no es la meta cristiana. Para eso no fue que Dios nos salvó. Dios nos salvó con un propósito claro, para llevarnos a hacer algo. Y toda nuestra vida debe rondar en torno a ese algo, a esa meta. De hecho, todas nuestras decisiones deben ser tomadas sobre la base de qué tanto me ayuda a yo llegar a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Todo lo que hago y dejo de hacer, como el apóstol Pablo hacía aquí. Y precisamente de esa meta, ese propósito de Dios en la vida de todos los creyentes, es que Pablo nos habla en el texto que vamos a considerar hoy, en el versículo 19, la última parte del versículo 19 y lo que resta de ese capítulo. Si usted nos ha seguido en esta serie, recordará, sabrá que ya hemos dicho muchas veces que este es el pasaje de transición de esta carta. Por medio de esta oración que tenemos aquí, Pablo está haciendo la transición entre la parte doctrinal de la epístola a los Efesios, que va del capítulo 1 al capítulo 3, y a partir del capítulo 4 comenzará a hablarnos de la vida práctica. De hecho, algo que llama la atención en esta carta es que no hay ni siquiera un imperativo en los primeros 3 capítulos. No hay imperativo, no hay mandato alguno. Sin embargo, a partir del capítulo 4 hay más de 100, porque él nos ha venido diciendo, en teología decimos, los indicativos de la vida cristiana, lo que somos y poseemos en Cristo, y ahora nos va a dar desde el capítulo 4 los imperativos, lo que debemos hacer en base a lo que somos y poseemos en Cristo. Y él hace esa transición, como dije, por medio de esta oración en la que él está pidiendo a Dios que nos ayude para nosotros poder llegar a ser lo que Dios nos ha llamado a hacer en Jesucristo. Y si usted, como dije, nos ha seguido, usted sabe, hemos dicho que hay 4 peticiones particulares en esta oración, que no son peticiones independientes la una de la otra, sino que son como una espiral, donde la primera me lleva a la segunda, y la segunda me lleva a la tercera, y la tercera me lleva entonces a la cúspide, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, que es lo que Pablo presenta en el versículo 19. Quiero que vea otra vez el texto conmigo, para que vea las 4 peticiones y la relación que hay entre una y otra. Dice el versículo 16, ahí está la primera petición: que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Esa es la primera petición, ya hablamos de eso en un mensaje. Pero esto tiene como propósito lo que nos dice el versículo 17: ¿para qué? Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto a su vez tiene como propósito lo que nos sigue diciendo hasta la primera parte del versículo 19, y es que a fin de que ser fortalecido, para que habite Cristo por la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de conocer y comprender el amor de Cristo. Y esto para que, versículo 19 al final, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la meta cristiana, hermano. Para eso Dios te salvó. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo,
al cual Pablo decía, una cosa hago, persigo esa meta. ¿Cuál? Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, la gran pregunta que hay que hacerse cuando uno oye eso, ser llenos de toda la plenitud de Dios, es, ¿cuál es la pregunta que debe ir ahí? ¿Y qué es eso, pastor? ¿Cómo así? Que yo voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Bueno, esa es la primera pregunta que tenemos que responder en torno a esta petición de Pablo. ¿Qué significa ser llenos? Fíjese que él está diciendo, yo estoy orando que sean fortalecidos, que Cristo habite por la fe, que conozcan y comprendan el amor de Dios, pero todo eso para llegar aquí, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, déjeme comenzar diciéndole lo que no es. Porque a raíz de versículos como este se han sacado muchas herejías por ahí, muchas falsas doctrinas que se enseñan y se pretenden apoyar con esto. Una de ellas, de hecho la leí esta semana, forma parte del sistema doctrinal de los mormones, la mal llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En su página oficial ellos tienen sus creencias, y una de sus doctrinas, que de hecho la apoyan en este versículo entre otros, es que los hombres podemos llegar a ser Dios. Ellos le llaman a eso la deificación del ser humano. El hombre puede llegar a ser Dios, o sea, igual a Dios, Dios, ¿verdad? Dioses. De hecho, le leo una cita, eso por supuesto ellos no te lo dicen cuando van en la bicicletica a visitarte a tu casa, pero forma parte de su sistema doctrinal enseñado por su fundador y profeta José Smith, el fundador de esa secta. Y oiga lo que textualmente tomé de su página oficial. Tengo la cita aquí, si usted luego descarga el PDF va a encontrar la página donde lo saqué. Oiga lo que dice, leo, cito: los santos de los últimos días ven a todas las personas como hijos de Dios en un sentido total y completo, y consideran que cada persona tiene un origen, una naturaleza y un potencial divinos. Cada uno de nosotros tiene un núcleo eterno y es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales en plural. Esos son gente que ya llegaron a ser Dios y procrean hijos que vienen y nacen, que también pueden llegar a ser Dios otra vez. Padres celestiales, sigo leyendo, cada uno posee semillas de divinidad y debe escoger entre vivir en armonía o en tensión con dicha divinidad. Termina la cita. Esta teología de ellos es resumida en una frase que fue acuñada por Lorenzo Snow, que fue el quinto presidente de la Iglesia de los Mormones. Cito la frase, usted la va a encontrar donde quiera, es una frase famosa entre los mormones. Dijo este señor, cito: así como el hombre es, Dios una vez fue. Y cuando hablan de Dios allí no es de Jesucristo, es de Dios el Padre. Así como el hombre es, Dios una vez fue. Así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. En otras palabras, en su teología, Dios el Padre, no Jesucristo, Dios el Padre, un día fue un hombre como nosotros, que llegó a ser Dios, y nosotros, que somos sus hijos, podemos seguir ese mismo camino y llegar a ser Dios. Esa doctrina de que los hombres podemos llegar a ser Dios también se encuentra en algunos grupos de la nueva era. Usted sabe que la nueva era es algo muy diverso, muy difícil catalogarlo todo en un solo grupo, pero hay grupos de ellos que enseñan que tú puedes llegar a ser tu propio Dios y motivan al hombre a alcanzar la deidad, a volverse Dios. Y hermanos, obviamente lo menos que podemos decir de esto no es solo que es antibíblico, es que si hay una doctrina diabólica, es esa. O sea, si hay una doctrina del diablo, es esa, ¿o no? ¿Cuál fue el pecado del diablo? Seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado del diablo, querer ser semejante a Dios, querer ser Dios, ponerse al nivel de Dios. Y la palabra de Dios es clara en Isaías 44:6, dice: así dice Jehová, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hubo antes, no va a haber Dios después de mí. Yo soy el único Dios. No hay manera de que los seres humanos lleguemos a ser Dios. Otro error que o que podemos llegar al oír esto que Pablo nos dice de ser llenos de la plenitud de Dios y que tenemos que guardarnos, es que esto no significa que podemos llegar a ser uno con Dios o ser absorbidos por la deidad.
de tal manera que desaparece nuestra individualidad personal y nos volvemos uno con el Ser Supremo. Y estoy usando palabras técnicas porque es así como se expresa. Eso es parte de la teología de las religiones orientales. El budismo, el hinduismo enseñan eso. De hecho, la salvación en las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, no es la salvación como la entendemos nosotros. No es que usted va a un lugar bueno para estar con Dios, no. Es el famoso nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Precisamente cuando la criatura deja de existir como persona, como individuo y se une al Ser Supremo. Esa es la idea. Nos unimos a Dios, al Ser Supremo y dejamos de existir como personas. Eso, por supuesto, tampoco lo enseña la palabra de Dios, como tampoco ser lleno de toda la plenitud de Dios significa que llegamos a un punto en la vida cristiana en que ya estamos tan saturados de Dios que Dios controla nuestras vidas de tal manera que ya Él hace todo por mí. Él piensa por mí, decide por mí, siente por mí, actúa por mí. Eso es una herejía que surgió en el siglo XVII llamada el quietismo. La idea del quietismo es que por medio, es un movimiento, fue dentro de un movimiento místico, y usted sabe que los místicos se basan en la contemplación y la meditación, en buscar esta experiencia con Dios. Bueno, la propuesta era que por medio de la meditación y la contemplación tú puedes llegar a un punto en que tú eres vaciado de ti mismo. Ya tú dejas de pensar, como dije, sentir, decidir por ti. Dios entonces, literalmente, esa es la idea, mete su mano en ti como si fuera un títere, como si fuera un guante y comienza a controlarte. Ya Dios piensa por ti, actúa por ti, siente por ti. Ese es el quietismo. Y por supuesto la Biblia nos dice esto. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿significa eso que Cristo me controla como si yo fuera un títere? No. Oiga lo que Pablo sigue diciendo. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo Cristo vive en mí? En la medida que yo rindo mi vida a Cristo y someto mi vida a Cristo. Vimos hace una semana. ¿Cómo es que mis pensamientos son los pensamientos de Cristo? En la medida que yo llevo cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. O sea, Cristo vive a través de nosotros en la medida que nosotros rendimos nuestra vida a Él en obediencia. Pero no es que Él toma control de nosotros como si fuéramos un muñeco y nos controla. Así que ser llenos de la plenitud de Dios no significa que vamos a llegar a ser Dios o dioses o como Dios. No significa que venimos a ser uno con Dios, como enseñan las religiones orientales. No significa que Dios nos controla como un muñeco, un títere, como enseña el quietismo. ¿Qué es ser lleno de la plenitud de Dios? Bueno, se lo voy a expresar de manera sencilla y luego se lo voy a probar en la Biblia. Ser lleno de la plenitud de Dios simplemente significa desarrollar el carácter moral de Dios. Eso es lo que es ser lleno de la plenitud de Dios. Cuando en mi vida comienzan a verse las virtudes, las cualidades que semejan, que reflejan el carácter moral de Dios. Ahora busquen su Biblia, necesito que busquen su Biblia, es un texto largo, no se lo van a poder poner ahí. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7, me interesa que vea todo el pasaje en su Biblia. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mire cómo el apóstol Pablo, este es otro de los pasajes, de hecho este se citaba también en la página de los mormones como una evidencia de que llegamos a ser Dios, de la deificación. Oiga lo que dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Usted ve ahí que está la frasecita clave. Llegamos a ser, Dios nos ha dado promesas y su poder está disponible para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿En qué sentido? Pedro, ¿cómo así? O siga leyendo. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuál es la naturaleza divina de la que podemos participar? La naturaleza moral de Dios. Por eso dice, participando de esa naturaleza divina, nos estaremos alejando de la corrupción
que hay en el mundo. Está hablando de la naturaleza moral de Dios. Pero si no te quedó claro, si no entendiste bien de qué estaba hablando, entonces te explica en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por esto mismo. ¿Qué es esto mismo allí? ¿Qué es esto mismo? Lo que acaba de decir arriba, que se nos han dado promesas y el poder de Dios para que seamos participantes de la naturaleza divina. Por esto mismo, tú también haz tu parte y añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor. ¿Cuál es la naturaleza divina de la que somos partícipes por medio del poder de Cristo y el conocimiento de Dios? Esas virtudes cristianas: tener el carácter moral de Dios, dominio propio, conocimiento, virtud, piedad, paciencia, afecto fraternal, amor. Eso es de lo que él está hablando. Mire otro texto, Colosenses capítulo 3, vaya conmigo rapidito en su Biblia. La misma idea, está hablando en Colosenses capítulo 3 de la transformación cristiana, de lo que debe pasar en todo aquel que viene a Cristo por la fe. Habla allí de que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y en los versículos 5 al 9 nos describe todas las cualidades que componen, que caracterizan al viejo hombre de las que tenemos que despojarnos. Y en el versículo 10, si usted mira, nos dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. O sea, nos vamos a vestir de Dios, esa es la idea. Nos vamos a vestir del nuevo hombre que tiene la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios que tiene ese nuevo hombre del que tenemos que vestirnos? Mire el versículo 12. Vestíos pues, por tanto, ¿verdad? Por tanto. Porque el cristianismo se trata de despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo que tiene la imagen de Dios. Vístete, por tanto, la misma idea de Pedro, ¿de qué? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tolerancia, soportándoos unos a otros, de perdón, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es la imagen de Dios de la que yo debo vestirme cuando soy cristiano? El carácter moral de Dios, la naturaleza moral de Dios: misericordia, benignidad, paciencia, humildad, amor, perdón, tolerancia. Y si todavía quiere más, le doy otro, el pasaje paralelo de Efesios 4:22, no lo voy a buscar, pero la misma idea: vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Y esto es importante, hermano. Óyeme bien. ¿Para qué te salvó Dios? Esa es la pregunta que estamos respondiendo. ¿Para qué te salvó Dios? Para que yo me vaya para el cielo. No, hermano. Tú vas para el cielo si eres cristiano. Pero no fue para eso que Dios te salvó. Dios te salvó para que crezcas en la semejanza suya. Para que tu naturaleza moral muestre la naturaleza moral de Dios. Esa es la meta de la vida cristiana. Ese es el supremo llamamiento. Yo no sé si usted vio que Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Todavía yo estoy lejos, dice Pablo. Pero una cosa hago: yo estoy persiguiendo crecer en esa imagen de Dios, en esa perfección de Dios, esa perfección moral de Dios a la que Dios me ha llamado. La plenitud de Dios, la meta, es amar como Dios, hermano. Es perdonar como Dios. Es manifestar a los hombres la paciencia de Dios. Ahora, yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Tú estás viendo cuál es el estándar. Tú estás viendo para qué el Señor no fue para poca cosa que nos llamó. Amar como Dios. Amar como Dios. O sea, el Dios que amó de tal manera al mundo, no al mundo que lo amaba, no al mundo que era bueno, a sus enemigos, que amó a sus enemigos de tal manera que dio a su Hijo unigénito. O si lo quiere desde la perspectiva de Cristo, que amó de tal manera a sus enemigos que dio su vida por ellos. Si tú tuvieras que dar tu vida por un enemigo, ¿tú la darías? Esa es la meta, hermano, que amemos
No nada más, porque a veces no da brega amar a nuestra pareja. O sea, hay esposos y esposas que le da brega amar así a su pareja. O sea, a ese que tú tienes ahí al lado. El amor de Dios es tal que Dios amó de una manera increíble a sus enemigos. Por eso que Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. O sea, es una cosa que no tiene explicación. O como dice Pablo también en Romano, amar al justo, cualquiera lo puede hacer, da su vida por el justo, pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que siendo qué? Pecadores. No fue por gente buena que Dios dio su vida, que Cristo dio su vida. Fue por pecadores. Así de grande es el amor de Dios. Hermano, ser paciente como Dios, ese es nuestro llamado. Mire, si usted que un área donde Dios me confronta constantemente, ¿qué tan lejos yo estoy de la meta a la que Él me ha llamado? Es en el área de la paciencia. Sobre todo manejando en este país, hermano. Eso es una prueba de paciencia. Cada vez que yo cojo el guía y salgo por ahí, yo soy confrontado con cuánto me falta. Porque desde que empiezan a meterse ahí mal y yo empiezo a coger la cuerda, yo digo, mi madre, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Un Dios que todos los días, mire, imagínenselo de esta manera, el vecino todos los días te tira basura en el patio, te tira basura en el patio, te escupe en la cara. ¿Y qué hace Dios todos los días con ese vecino? Todos los días le lleva un plato de comida. Eso no es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que hacen los hombres todos los días? Pecar contra Dios, insultar a Dios, blasfemar su nombre con su vida. ¿Y qué hace Dios? Cuida de ellos. Ese es el Dios. Pero hermano, a eso que estamos llamados. Y te estoy dando solo algunos ejemplos para que tú entiendas, mira, lo alta que nos ha sido puesta la vara. Ese es el llamamiento de Dios a nosotros mostrar ese carácter moral de Dios, esa naturaleza de amor, misericordia, benignidad, piedad, paciencia, todas esas cosas. Y la pregunta es, hermano, ¿y es de verdad? O sea, ¿usted está hablando en serio, pastor? Porque yo no sé usted, pero yo estoy muy lejos de ahí. Pero precisamente porque nosotros vemos eso como tan lejos, ¿verdad? Como es una utopía que nosotros podamos llegar, ni siquiera cerca de parecernos a Dios en nuestro carácter moral. Precisamente porque esa es nuestra manera de pensar, es que Pablo dice lo que dice en el versículo 20, sigue leyendo. Justo después de pedir que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, Pablo dice en el versículo 20 de Efesios 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese versículo es tremendo. O sea, lo que ahí está diciendo es algo que revienta la mente humana cuando usted lo piensa. Dice ahí, hermano, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Vamos a empezar por ahí. ¿Alguna vez usted, segurito que a usted le ha pasado, que nosotros le estamos pidiendo a Dios así? Porque nosotros somos miserables hasta cuando pedimos. Pidiendo así y la respuesta de Dios es así, ¿verdad? Uno está pidiendo una cosita y Dios te da así. ¿Le ha pasado a usted eso? Porque a mí me ha pasado muchas veces. Y si tú me dices que no te ha pasado, tú como que no tienes los ojos bien abiertos a la obra de Dios alrededor de ti. Con frecuencia le estamos pidiendo un chin y Dios nos da mucho. ¿Por qué? Porque como dice Pablo aquí, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pero no solo eso. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Tú sabes lo que él está diciendo con eso? Que cuando tu mente no te da, ya tú entiendes que no es posible, ahora es que a Dios le quedan recursos. Cuando nuestra mente finita no ve salida, eso no limita a Dios. Cuando nuestra mente limitada y caída entiende que ya no hay solución, que ya no hay remedio, que ya no hay nada que hacer, Dios es poderoso para hacer mucho más todavía ahí. No importa la condición que sea, cuando nosotros entendemos que ya no hay nada que hacer, todavía hay mucho que Dios puede hacer. Así de poderoso es nuestro Dios. Eso me acuerdo una vez. Una hermana, ya no está en nuestra iglesia, usted va a entender por qué ya no está en nuestra iglesia ahora, pero era de nuestra iglesia y cuando ella se convirtió, me lo contó ella misma. El pastor Mayén comenzó a visitar
a su marido para predicarle. El marido era un hombre sumamente corrupto, sumamente corrupto. Ella se convirtió y el pastor Mayén comenzó a visitar al marido para hablarle de Cristo. Pero ese hombre era tan corrupto y él estaba renuente a las cosas del Señor, que llegó un momento donde ella misma le dijo: mire, pastor, no pierda más su tiempo. Ese hombre es demasiado corrupto, ese hombre no se va a convertir nunca. Eso era lo que ella pensaba. Ella decía: mira, con este hombre, con el tipo de hombre que es, eso no hay manera de que ese hombre se convierta. Para resumir la historia, el hombre hoy es pastor de una iglesia, fundador de una iglesia. Por eso es que ella no está aquí, ella está con su marido en la iglesia que él fundó y es tremendo hombre de Dios. En su mente, este hombre convertirse, eso no es posible, no hay manera. Pero Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No fue que se convirtió nada más. Le digo que el hombre es pastor, fundador de una iglesia hoy. Ese es el Dios que tenemos. Hermano, cuando nuestra mente dice: no, es que ya no hay más que hacer, entonces Dios dice: espérate, para ti no hay más que hacer. Hay un ejemplo tremendo de eso y quiero usar esta ilustración porque quizás es de las mejores en la Biblia para hacernos entender eso. Es la famosa resurrección de los huesos secos en Ezequiel 37. Usted ha leído la historia seguramente. Ese pasaje con frecuencia se usa para hablar de la resurrección cuando Cristo venga. Y aunque pudiera jalarse por los moños para hablar de eso no es que trata el texto. Primero porque nosotros no vamos a resucitar en carne y sangre, no es con este mismo cuerpo. Es un cuerpo que no sabemos cómo es un cuerpo, pero no sabemos cómo es. Lo que sí sabemos que no es de esto mismo, de este mismo material, carne y sangre, como es ahora. Y esa fue la resurrección que vimos allí. Pero más importante porque en el contexto usted ve de qué se trata esa historia, de qué se trata ese milagro de Dios. Lo que había pasado era que el pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia. Su tierra había sido invadida por otros pueblos que se metieron allí. Pero Dios le había dado la promesa de que en 70 años volverían a través del profeta Jeremías. Pero el pueblo simplemente decía: eso es imposible. ¿Cómo vamos a volver nosotros? Después que ya nos sacaron de ahí, estamos aquí lejísimos, nos quitaron la tierra. ¿Cómo vamos a volver? Dime, ya no hay manera. O van a decir de repente: miren ustedes, váyanse para su tierra. Que por cierto, ¿cómo fue que pasó? ¿Usted sabe cómo fue que pasó? Un día se levantó el rey Ciro y dijo: pero ven acá, y ustedes no son los que vivían para allá, para Palestina. Váyanse para su tierra, para allá, y adoren a su Dios, y oren por mí también, para allá. Así mismo fue que pasó. Pero ellos decían, y usaron esa expresión, por eso es el valle de los huesos secos. Porque ellos dijeron: nuestros huesos se secaron, hemos venido a ser como huesos secos. ¿Vivirán los huesos secos?, preguntaban ellos. ¿Vivirán los huesos secos? Y Dios le dice: ¿vivirán los huesos secos? Ven acá, Ezequiel, camina para acá. Y lo lleva a una fosa común. ¿Qué tú ves ahí, Ezequiel? Un reguero de huesos secos. ¿Te ves una fosa común? Bueno, por lo menos en películas, usted tiene que haberlo visto, muñequito. Todos los huesos tirados de todo el mundo. Hay un lío todo seco, ¿verdad? Después que el cadáver tiene mucho tiempo, que los huesos están secos, los saca, los tira en una fosa común. Y eso es lo que él ve, todos los huesos. Y le dice el Señor la misma pregunta que ellos decían: ¿vivirán los huesos secos? Y le dice el Señor: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Tremenda preguntica, ¿eh? ¿Usted sabe lo que le respondió Ezequiel? Sabrá Dios. Literalmente. Tú lo sabes, Señor. Yo no sé, yo no voy a decir nada, tú lo sabes. Dice el Señor: Ezequiel, profetiza y di sobre los huesos que echen carne y tendones. Así ha dicho Jehová, que echen carne y tendones. Y de repente comienza Ezequiel a ver, mire, oye, como los muñequitos, como los Transformers, todos esos huesos, tú. Señores, tiene que haber sido un espectáculo tremendo. Armarse, y de repente empieza a subirle carne. Y tiene un ejército de cuerpos ya no huesos, pero muertos. Ezequiel, profetiza y dile a los cuerpos que vivan. Así ha dicho Jehová, vivan. Un ejército de hombres vivos. Y Dios le dice: Ezequiel, ¿tú viste lo que yo hice? Ve, dile a ese pueblo si los huesos secos pueden vivir. Si yo digo que los huesos secos viven, los huesos secos viven.
Ese es el mensaje. Tenemos un Dios que no tiene limitación, que lo que Él ha dicho y lo que Él quiere lo hace, hermano. Esa es la idea. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que tú crees que no es posible en la vida cristiana es posible para Dios. Ahora, usted sabe lo asombroso de ese pasaje, lo glorioso de ese pasaje, que aunque ese pasaje aplica a todo, porque por eso dice, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que yo lo puedo aplicar a todo. Yo lo puedo aplicar a cuando el médico te dice, ya no hay nada que hacer. Bueno, desde la perspectiva humana ya no hay nada que hacer, pero si Dios quiere, todavía hay mucho que hacer. Lo puedo aplicar a esa situación del trabajo donde tú dices, ya esto no tiene remedio. No, Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que tú crees que puede ser hecho. Lo podemos aplicar a la vida de nuestros seres queridos, como les pasaba a esa hermana. Cuando tú crees que ya no hay manera, ya no hay solución a este problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, Dios es poderoso, hermano, para hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Todo eso es verdad, eso lo podemos aplicar a cualquier situación de la vida. Pero una buena hermenéutica, estoy ayudando al hermanito que nos está visitando, que estudió en un seminario. Una buena hermenéutica es que usted estudie los pasajes en su contexto. ¿De qué que Pablo está hablando en este pasaje? De la transformación cristiana. ¿Qué es lo que él acaba de pedir? Que lleguemos a desarrollar el carácter de Dios. Y en ese contexto es que él dice, hermano, Dios es poderoso para hacer más de lo que tú te imaginas que Él puede hacer en tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Hermano, Dios es poderoso para hacer una transformación en ti, para hacer un cambio en ti que ni tú te imaginas lo que Dios es poderoso para hacer. Ni tú te imaginas el hombre que tú puedes llegar a ser, la mujer que tú puedes llegar a ser en el poder de Dios, con las promesas de Dios. Ese es el punto de esto. Que no nos desanimemos, hermano, todavía más, como siempre le digo, que no nos conformemos, que no nos transemos, hermano. ¿Por qué tenemos que transarnos con que es que yo soy así? No, Dios no te salvó para ser así. Dios te salvó para ser como Cristo. Entonces no te conformes con que esa es mi personalidad, es que esa es mi forma de ser, es que así fue que me criaron, es que usted sabe que es que yo soy así. No, hermano, Dios no te salvó para dejarte como tú viniste. Dios te salvó para hacer algo extraordinario en tu vida. Y lo que Pablo nos está diciendo es: no te conformes con menos. Dios es poderoso. Dios puede hacer una obra en ti que ni siquiera tú te lo imaginas. Dios puede hacer algo en ti que hasta tú mismo te sorprenda del cambio que Dios puede obrar en ti. Ahora, usted sabe que es lo interesante, dice él, según el poder que actúa en nosotros. Esto no es parte de una segunda bendición como lo presentan algunos grupos religiosos. Bueno, no, la santificación es la segunda bendición. Esa es una operación que Dios hace después. No. El mismo poder que actúa en nosotros para la salvación es el que está disponible para nuestra santificación. Nosotros que creemos que tú te convertiste porque un día tú entendiste que tú eras así, hermano. La Biblia ilustra la conversión precisamente con la resurrección de entre los muertos. Se necesitó el poder que resucitó a Cristo de los muertos para que un alma muerta espiritualmente volviera a la vida. Fue el poder de Dios. Los cristianos se explican por una obra poderosa, sobrenatural, soberana de Dios en su corazón. Hubo un poder que obró que es más poderoso que la bomba atómica, hermano, para que tú vinieras a ser cristiano. Ahora, ese mismo poder, dice Pablo, sigue actuando en ti. Ese mismo poder sigue estando disponible para transformarte a la imagen de Cristo, para ayudarte a desarrollar el carácter cristiano, para ayudarte a crecer en tu rol de esposo, de esposa, de hijo, de padre. Ese poder es el mismo. Si tú creíste en Cristo, ese mismo poder que obró ahí es el que está disponible. ¿Y por qué no ocurre entonces, pastor, esa transformación? ¿Por qué como que dura tanto esto? Bueno, el problema es que hay una diferencia entre cómo ese poder obra en la salvación y cómo ese poder obra en la santificación. En la salvación es una obra soberana de Dios. Dios obró el poder, ¡pum!, de manera instantánea y vinimos a la vida. Pero en la santificación ese poder obra en la medida que yo diligentemente estoy buscando la gracia de Dios y la operación de ese poder en mi vida. Eso yo se lo he explicado otra vez. Eso es lo que se llama una obra monérgica y una obra sinérgica. Monérgica de Dios, esa es la salvación. Dios solo, ¡buf!, nos salvó, nos trajo a la vida.
Pero la santificación es una obra sinérgica. Es yo haciendo uso del poder de Dios, yo buscando la gracia de Dios. Es una obra de Dios con nosotros. Y eso nos lleva entonces a responder esa pregunta: ¿y cómo es que esto sucede? Y como ya hemos visto, de eso que trata este pasaje, otra vez vuelve a Efesios 3. Esa es la secuencia que Pablo nos ha dicho aquí. ¿Cómo que esto ocurre? ¿Cómo yo llego a la plenitud de Dios? No es que un día yo me voy a acostar y me voy a levantar mejor cristiano, de la nada. No, no sucede así. Esto no es tampoco, como le he dicho otra vez, como Matrix. ¿Usted se acuerda Matrix, la 1, cómo era que aprendía la cosa? Era un programa de computadora que le instalaban. Ya sé Kung Fu. El tipo quería saber algo. Ya, se lo descargaban, ya lo sabía. No, no funciona así. Pablo aquí nos ha presentado un proceso de 4 pasos. Tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender el amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo ocurre esa transformación en mi vida? Bueno, todo comienza con yo buscar el poder de Dios que me fortalezca en el hombre interior por el Espíritu. Como ya hemos visto en esta serie, por los medios de gracia, hermano. Si tú no sacas tiempo para orar, algo tan elemental como eso, orar de manera personal en tu casa, no el orar por la comida, Padre bendice los alimentos, tiempo para orar, tiempo de oración personal, tu tiempo con Dios, tiempo para meditar en la palabra, que Dios me hable por la palabra y yo les respondo por la oración. Si no sacas tiempo para congregarte, para participar de los medios que Dios ha dispuesto en tu iglesia, todo precisamente para fortalecer tu hombre interior a través del Espíritu por los medios de gracia, pues nunca va a ser transformado. Pero en la medida que nosotros hacemos eso y somos fortalecidos en el hombre interior, entonces eso nos capacita ¿para qué? Para rendir nuestra vida a Cristo, para poder pelear contra ese viejo hombre, contra esa tendencia de pecado que queda de manera residual en nosotros, que es lo que quiere decir que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, como vimos. Vamos a ser fortalecidos para rendir nuestra vida a Cristo, y cada vez más vamos a ir sometiendo las diferentes áreas de nuestra vida en Cristo. Eso es como el gimnasio. Como el gimnasio, se lo he ilustrado muchas veces. Usted empieza con pesas pequeñas, pero esas pesas pequeñas te van a ir ayudando cada vez a coger pesas más grandes, cada vez a coger pesas más grandes, hasta que tú ya estás levantando un burro, como dicen los muchachos. Un burro así, con los brazos así. Pero ¿cómo comenzó? ¿Comenzaste con la de 200? No, fue poco a poco, fuiste fortaleciéndote. Eso mismo pasa en la vida cristiana. Somos fortalecidos, en la medida que somos fortalecidos, somos capacitados para ir rindiendo las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso entonces nos capacita para experimentar el amor de Cristo y conocer el amor de Cristo en la comunión de los santos, como vimos allí, en la interacción unos con otros. Y en la medida que vamos experimentando ese amor de Dios también tiene un poder transformador en nosotros y motivador en nosotros, que es lo que nos lleva entonces, como dice Pablo aquí, a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el punto. El punto, hermano, Dios te salvó para algo grandioso, pero tú tienes, como dice Pedro también, que poner toda diligencia. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Pedro dice, te ha dado las promesas, te ha dado el poder, por esto tú también pon ahora toda diligencia para perseguir. Como Pablo, una cosa hago, persigo esa meta, llegar a ser el hombre, la mujer que el Señor me ha llamado a ser. Ahora, ¿con qué propósito todo esto? Mira el versículo 21 y ahí terminamos el pasaje. Y la primera sección del libro a los Efesios, dice el apóstol Pablo, a él, vamos a leer desde el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué yo debo perseguir esto? Porque si no, no te salva. No, hermano, la salvación no depende de nuestras vidas, de cómo vivimos. La salvación depende de Cristo. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Él pagó nuestro pecado. Él vivió la vida santa y justa que Dios demanda. Y luego, siendo el Cordero perfecto, el hombre sin mancha, fue a la cruz y murió y pagó el pecado de todos los que vengan a Él.
Y cuando venimos a Cristo somos perdonados de nuestro pecado, nos es imputada la justicia de Cristo, ya no hay más nada que resolver. Esa salvación está segura en Cristo. O sea que este cambio de vida no es para ganarnos la salvación, ni para asegurar la salvación, como algunos dicen. No, es que no depende de mí, por lo tanto yo no la puedo perder. Fue Cristo que la compró y a Él no se le va a perder. Ya el pago está hecho. No es para nuestra salvación, pero tampoco es para ganar el favor de Dios. No, es que tenemos que hacer esto para que Dios se sienta bien conmigo y Dios me bendiga. No, hermano, ya Él te bendijo adelante. Ese es el punto. ¿Cómo que empezó Pablo en Efesios 1? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya somos aceptos en Cristo. Este cambio no se trata de ganarme el favor y la aprobación de Dios. No, ya yo la tengo en Cristo. En Cristo ya somos aceptos, somos aprobados, somos hijos amados. No se trata de hacer esto para congraciarme con Dios. Se trata de hacer esto para la gloria de Dios. Ese es el punto. Para mostrar ese carácter de Dios. Como dice el Señor, así alumbre vuestra luz. Oiga esto, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De eso que se trata esto. Vivir como hijos de Dios, para que la gente diga, wow, ¿y qué gente son estas? Y entonces tú puedes apuntarle, ven a ver quiénes somos, ven a ver cómo llegamos a ser lo que somos, y Dios sea glorificado. De eso que se trata la vida cristiana, de vivir conforme al carácter moral de Dios para la gloria de Dios. Ese es el llamado cristiano. Eso es lo que debemos estar persiguiendo. Ese es el supremo llamamiento. Es a eso, hermano, lo que tenemos que enfocar nuestra vida, y todas nuestras decisiones deben ser tomadas sobre la base de esa premisa. Me ayuda a ser más como Cristo. Cuando yo veo que los muchachos me hacen a mí la famosa pregunta, cuando usted le está hablando, mira mi hijo, yo no creo que tú debes hacer esto. ¿Y qué tiene de malo? Eso es pecado. Esa no es la pregunta que hace un cristiano. La pregunta no es si es pecado o no. Esa la pregunta la hace el impío. La pregunta que hace un cristiano, esto me ayuda a ser más como Cristo, me ayuda a mostrar más a Jesucristo en mi vida. Esa es la pregunta que el cristiano toma como parámetro para todo lo que hace y deja de hacer. Este trabajo me va a ayudar a crecer como cristiano, o va a ser algo que me va a frenar en mi vida cristiana. Esta relación, lo que sea que yo pienso hacer o quiero hacer, yo lo evalúo por ese parámetro. Me ayuda, me acerca más al Señor, me ayuda a crecer como cristiano, me ayuda a estar más cerca de esa meta de mostrar a Dios en mi vida. Ese es el parámetro sobre el que los cristianos evaluamos todo. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice, una cosa hago. Todo yo lo mido sobre la base de si me acerca más al propósito de ser más como Cristo. Y mi hermano, si algo nos da este pasaje, es esperanza de que podemos ser mejores de lo que somos. Mucho más. Dios es poderoso, hermano, para hacer en ti mucho más de lo que tú te imaginas. Tú puedes llegar a ser un hombre, una mujer, un joven, que hasta tú mismo te asombres. Todo se trata de que tú no te trances con que, bueno, es que, no, hermano, que pongamos toda diligencia en perseguir esa meta de ser como Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, yo estoy seguro que hay muchas cosas en tu vida que tú quisieras cambiar. Bueno, estas son las buenas noticias del Señor. En Cristo hay poder. No solo para salvar a los hombres, no solo para librar a los hombres de la condenación y del infierno eterno. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Pero Cristo no solamente te ofrece liberación eterna, liberación del infierno. Cristo te ofrece la oportunidad de ser transformado a su imagen. Así que si tú quisieras que tu vida cambiara, si hay cosas de tu vida que tú quieres dejar abandonar, Cristo es la solución. Yo te animo. Ven a Jesucristo hoy si no lo has hecho. Vamos a orar. Padre, oh Señor, qué esperanza nos ofrece este pasaje. Cuando vemos nuestras vidas, nos damos cuenta qué lejos estamos, Señor, de ser lo que tú nos has llamado a ser. Pero qué bueno que tú nos has dicho que hay poder. En Cristo hay poder, hay gracia,
hay promesas que nos capacitan para nosotros seguir creciendo hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Oh Padre, yo te ruego que tú hagas un gran movimiento en medio nuestro, Señor, que tú avives nuestros corazones, que tu poder sea derramado en medio nuestro y que podamos crecer a la imagen de la plenitud de Cristo, que el mundo se maraville al ver la transformación que tú haces en medio nuestro. Comienza, Señor, en nosotros y ayúdanos a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que aún esta sea una razón más para venir a aquel que no solo puede darle vida eterna, sino también transformarlos y hacerlos un hombre o una mujer nueva en Jesús. Y en su nombre, Señor, te pedimos estas cosas. Amén.